Esta mañana ya estamos en la sexta sesión de nuestra serie de Reino a Imperio. Diga conmigo, de Reino a Imperio. Yo no sé usted, pero durante estas sesiones he estado aprendiendo mucho y Dios ha estado hablando muchos aspectos importantes a mi vida. Y me gustaría recordarle que en la sesión pasada hablamos sobre uno de los elementos más importantes que nos va a permitir llevar nuestros sueños y anhelos del lado de la fantasía hacia el que estos sean una realidad. Muchas personas hoy día tienen sueños y a lo largo de los años han tenido sueños, tienen ilusiones, pero muchas veces se queda solamente en eso, en proyectos inconclusos. Pero sabe, cada uno de nosotros debemos de tener presente que el propósito de Dios para nuestra vida no es simplemente el hecho de que tengamos sueños. Dios no nos dio la capacidad de soñar simplemente para entretener nuestra mente. Nos dio la capacidad de soñar para que podamos concretar y ver hecho realidad cada uno de esos anhelos en nuestro corazón. Amén. Por eso es sumamente importante que cada cosa que nosotros nos propongamos, nos esforcemos por llevarla hacia su cumplimiento. Y la sesión pasada les mencioné que uno de los elementos que nos ayudan a llevar los sueños hacia la realización y que considero que además es el talón de Aquiles de muchos seres humanos, es el elemento de la continuidad. Muchos seres humanos no estamos dispuestos a darle continuidad a las cosas y por este motivo es que muchas cosas que comenzamos jamás las concluimos y por este motivo se quedan simplemente en la esfera de la imaginación. Vivimos en una sociedad en la que la continuidad es una práctica que pocas veces es entendida y menos veces aún es valorada. Si entendiéramos el valor de la continuidad, podríamos concretar más sueños y visiones que mientras que no lo hagamos. Es decir, sin continuidad, escuche con atención, sin continuidad los sueños jamás dejarán de ser sueños. Así que tenemos que aprender a darle a la vida continuidad. Y hoy quiero que hablemos sobre otro elemento muy importante en el desarrollo y concretización de una visión. Y este elemento es la planeación estratégica. Hemos estado hablando de continuidad, pero la continuidad no tendrá el efecto que nosotros queremos sobre nuestra vida, sobre nuestros proyectos, si no contamos con una planeación estratégica. La planeación estratégica, como su nombre lo indica, es la forma en la cual, de una manera lógica y bien definida, trazaremos nuestra ruta para llegar del punto A al punto B. ¿Cuántos de ustedes tienen un anhelo, tienen un sueño, tienen un proyecto por concretar? Bueno, tu presente, este momento que estás viviendo es tu punto A y hacia donde quieres llegar es el punto B. Muchas veces tenemos claro hacia dónde queremos llegar, qué es lo que nos gustaría alcanzar, pero cuando entramos a la definición de qué necesitamos hacer o cómo llegar a ese punto es donde muchas veces ya no tenemos la estrategia que nos permita abordar las circunstancias que pudiéramos enfrentar. Por eso es importante que abracemos este concepto que podría ser revolucionario para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos una fuerte tendencia hacia la improvisación. Y eso es algo con lo cual como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que comenzar a lidiar y a controlar. No podemos continuar queriendo alcanzar proyectos formales con decisiones informales. Entonces tenemos que comenzar a tener un plan estratégico que nos permita paso a paso ir alcanzando nuestras metas. Muchas personas hoy viven improvisando y así desarrollan su vida cotidiana, sus relaciones, sus proyectos, improvisando. De acuerdo a cómo las circunstancias le permitan hacer, harán. Y eso solamente denota una enorme falta de planeación que nos obliga a vivir bajo circunstancias y en ocasiones situaciones que lejos de poder controlar, nos controlan, estorban y en muchas ocasiones nos alejan del plan inicial.
En algún momento teníamos una meta y hoy nos encontramos abismalmente en el lado opuesto. ¿Por qué? Porque jamás tuvimos una planeación estratégica que nos guiara paso a paso, momento a momento, decisión a decisión, hacia donde nosotros queríamos llegar. Entonces, qué importante, amados hermanos, es que aprendamos que en el proceso de transición, en los procesos de cambio, en los procesos de crecimiento, en los procesos de consolidación, no basta con darle a las cosas continuidad, necesitamos tener una estrategia. Y por eso es importante que abracemos este concepto y consideremos las palabras que el propio Salomón expresó. Y Salomón dice en Proverbios capítulo 21, verso 5, algo que quiero que sea el fundamento de lo que para nosotros representará la planeación estratégica. Y dice la palabra de Dios: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Si en base a esta regla pudiéramos evaluar nuestras decisiones, ¿dónde nos encontraríamos? ¿Del lado del éxito, donde estamos obteniendo ganancia, donde estamos obteniendo fruto, donde estamos obteniendo un resultado favorable? ¿O nos encontramos del otro lado, donde todo es caos, donde todo está de cabeza, donde vamos sobreviviendo en el día a día y nuestros planes no se concretan? ¿Dónde nos encontramos? Si nosotros vivimos bajo la ley de la planeación estratégica, vamos a tener buenos resultados. Pero si nosotros nos inclinamos hacia la improvisación y el actuar por impulso, tomando decisiones no bien meditadas, sino más bien dejándonos llevar por el momento, nos estamos exponiendo a un inminente fracaso. La pregunta es: ¿cómo estás construyendo tu vida desde esta perspectiva? ¿Con estrategia o carente de ella? Es importante que nos detengamos un momento para descubrir cómo estamos edificando nuestra vida. Porque muchos de nosotros hoy estamos llorando una decisión no pensada tomada el día de ayer. Así que planear y tener una estrategia para nuestro mañana es una de las decisiones más importantes que día a día debemos de tomar. En este pasaje podemos observar cuál será la forma en la cual podremos llevar a cabo una continuidad no solamente eficaz, sino más allá, eficiente. En muchas ocasiones consideramos nuestras actividades y resultados en base a dos premisas. Para muchas personas lo importante, escuche, es producir el resultado. Pero la realidad es que un buen resultado va más allá del resultado en sí mismo. Debemos de considerar el costo que nos implicará llegar a obtener el resultado deseado. Y cuando estamos hablando de planeación estratégica, la eficiencia y la eficacia son dos elementos que debemos de considerar en todo nuestro proyecto de planeación. Supongamos que tenemos un empleado en una papelería y le pedimos que nos saque una copia fotostática, de tal modo que esa copia fotostática sea clara y esté bien definida. Él gustosamente acepta la encomienda y dice: sí, enseguida lo hago. Pero debido a que es negligente en su trabajo, debido a que no le da mantenimiento a su máquina, el producir una sola copia con el estándar deseado le implica echar a perder 10 hojas de papel. En este caso, al final vamos a obtener el resultado solicitado, ¿sí? Una fotocopia que es clara, que está bien definida, pero que implicó un costo mucho más alto que el beneficio que nos da. Entonces podemos decir que este empleado es eficaz porque está produciéndonos el resultado deseado, pero también podemos asegurar que no es eficiente
porque desperdicia demasiados recursos para alcanzar una meta. Y en la vida, muchas veces nosotros estamos en pos y corriendo detrás de los resultados y no estamos asegurándonos de que en cada decisión existan menos derroche de recursos. Recursos emocionales, recursos espirituales, recursos relacionales. Muchas veces lo único que queremos es un resultado y punto. Y estamos llevando nuestra vida en un continuo desahogo de situaciones momentáneas, porque sentimos el agua hasta el cuello y lo único que queremos es ya una respuesta ahora. Y vivimos improvisando, intentando no ahogarnos. Así que es importante considerar el hecho de que si habremos de desarrollar nuestra vida en un nuevo nivel, necesitamos considerar la planeación estratégica como parte de cada una de nuestras decisiones. Porque solamente a través de esto es que vamos a poder alcanzar los resultados deseados. De modo que para aprender a ser una iglesia, un grupo de personas cuyas metas se alcanzan con objetivos bien definidos, necesitamos aprender a calcular y controlar la forma en la cual habremos de movernos etapa a etapa, decisión a decisión, a fin de alcanzar lo que deseamos. Es importantísimo que aprendamos no solamente a darle continuidad a las cosas, a nuestras decisiones, a nuestras etapas, sino también debemos de buscar que cada etapa produzca los resultados que esperamos al menor costo posible. ¿Por qué? Porque de esta manera entonces tendremos la capacidad de tener un mayor número de logros. Esto es muy importante, iglesia, porque muchas veces estamos sí teniendo ciertos resultados, pero el costo que nos implica tener dichos resultados es más alto que lo que estamos obteniendo. Por ahí hay un dicho que muchas veces podría aplicarse a nuestra vida: nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Y muchos de nosotros estamos desarrollando nuestra vida en ese plano, en esa línea, porque nos estamos solo preocupando del resultado, pero no tenemos una estrategia para llegar al resultado. Tienes un sueño, tienes un anhelo en tu corazón. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer para que este sueño, este anhelo, se cumpla en tu vida? Muchas veces queremos dejarle todo a Dios. ¿Y sabe una cosa? Dios no va a hacer por nosotros aquello para lo cual a nosotros ya nos dio la capacidad de hacer. Entonces tenemos nosotros que planear, tenemos nosotros que aprender a calcular, tenemos que aprender nosotros a controlar, a fin de que en cada decisión, en cada etapa de nuestra vida, nosotros podamos no solamente manifestar una administración correcta, sino además de todo esto, ser eficaces y eficientes. Por eso es importante que consideremos que en la etapa de la planeación estratégica habremos de definir lo que queremos. Pregunta obligada: ¿usted ya sabe qué es lo que quiere? En el área de sus relaciones emocionales, ¿ya sabe qué es lo que quiere? En el área de lo espiritual, ¿ya sabe qué es lo que desea alcanzar? En el área de lo laboral, ¿ya sabe cuál es su rumbo hacia el cual se va a dirigir? En el área de lo ministerial, ¿ya sabes qué es lo que quieres alcanzar? Pocas personas tienen definido qué es lo que quieren. Y la realidad es que si no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges a donde no quieres ir. ¿Cómo puedo planear moverme del punto A al punto B si ni siquiera sé a dónde quiero ir? Entonces esto es preocupante, porque muchos de nosotros tenemos un
destino incierto. ¿Hacia dónde me dirijo en los próximos 2 años de mi vida? Los próximos 5 años o 10 años de mi vida. No lo sé. No te estoy diciendo que sepas exactamente qué vendrá a tu vida en 10 años. Te estoy diciendo que deberíamos de tener un plan que nos permitiera trazar nuestra vida y construir y diseñar nuestra vida de tal forma como nosotros la queremos. Porque no podemos dejar nuestra vida en las manos de las circunstancias. Es solo una vida la que vivirás en este mundo. Solo una. ¿Y dejársela a las circunstancias? Si las circunstancias lo permiten, así será. Si la casualidad o los astros así lo determinan, que pase. Si es de Dios, que suceda. O nosotros vamos a construir por la autoridad y el discernimiento y la dirección que el Espíritu Santo nos da. Cada uno de nosotros, en esta etapa de transición, de consolidación hacia un nuevo crecimiento, necesita tener una planeación estratégica. Es muy padre cuando escuchamos a parejas recién casadas, ¿verdad? 3 años, eres el amor de mi vida. Y a los 15 años, eres alguien en mi vida. ¿Por qué? Porque al principio no hubo un plan estratégico para el desarrollo de la relación. Querramos verlo o no, todo en esta vida requiere de un plan estratégico. Nuestras relaciones emocionales, nuestras relaciones ministeriales, nuestros proyectos laborales o financieros requieren de un plan estratégico. Y muchas veces estamos pensando que tenemos éxito como pareja porque hay química. Déjese de cosas. Salomón lo declara: los planes bien pensados, pura ganancia. Tienes que comenzar a diseñar tu futuro como lo deseas, como lo quieres, y no como la vida te lo permita. Porque déjame decirte una realidad: la vida es cruel y no te permitirá por sí misma tener todo lo que tú deseas. Lo tienes que tomar. Por eso tenemos que aterrizar nuestros proyectos, nuestros sueños, y no simplemente dejarlos ahí en las nubes de las circunstancias. ¿Qué quieres para tu mañana? Y algunos de nosotros tenemos que comenzar incluso a planificar lo que para terceros será nuestro más grande fracaso. Escúchelo. Tengo que empezar a planificar lo que para otros pudiera ser un fracaso, pero que para mí me dará un buen resultado, porque estoy yendo en pos de aquello que quiero. Muchos de nosotros no estamos planificando ni siquiera cómo enfrentaría yo una etapa de crisis en mi vida, porque no lo consideramos. Vivimos improvisando. Y como vivimos improvisando, no nos podemos preparar para aquello que no hemos ni siquiera conceptualizado en nuestra mente. Pero dice Salomón: los planes bien pensados, pura ganancia. ¿Alguna vez has pensado que todo tu entorno cambie? ¿A qué te dedicarías si de repente perdieras esa fuente de trabajo que tienes? ¿Qué pasaría si sufrieras una pérdida emocional considerable en tu vida? Si tu matrimonio fracasara, si tus hijos se fueran del hogar, si de un momento a otro perdieras toda estabilidad financiera, ¿qué harías? Fácil sería decir: me tiro al vicio. Lo más fácil, ¿verdad? Pero si nuestra senda debe de ser semejante a la luz de la aurora, debemos de ir cada día en un mayor crecimiento.
Y entonces tenemos que comenzar a planificar qué es lo que queremos para el día de mañana. Por eso en la etapa de la planeación estratégica es donde habremos de definir lo que queremos. ¿Ya sabes qué es lo que quieres? Segundo, habremos de definir el cómo alcanzarlo. ¿Cuál es mi plan? Algo sencillo cuando decimos, no, ya me siento como muy panzón. Mi plan va a ser no más tortillas, no más pan y cero coca. Tenemos un plan. ¿Sí o no? ¿Tiene un plan para su vida? ¿Se da cuenta cómo comenzamos con grandes ideas, grandes sueños, pero a causa de que no hay continuidad no podemos darle el seguimiento que deseamos? Y a causa de que no tenemos una planeación estratégica, todo se queda en el ámbito de los pensamientos. Y al final vivimos frustrados porque vemos a otros alcanzar sus metas, lograr sus objetivos, y nosotros decimos, no, es que tuvieron favoritos, hubo preferencias, ahí hubo mano negra. Lo que te faltó fue tener una planeación estratégica para alcanzar lo que querías. En la planeación estratégica no solamente definimos el cómo alcanzar lo que deseamos, también habremos de definir, escuche, el tiempo y los pormenores para lograrlo. Dejemos de ser parte de una generación que a todo le da largas. Si algo en lo personal y a su servidor, algo no le agrada, es posponer las cosas. Hoy lo puedo hacer, hoy lo voy a hacer. Porque eso de estar pensando, mañana mejor, la próxima semana, al siguiente mes, ¿sabe cuándo lo va a alcanzar? Jamás. Y muchos de nosotros, debido a una fuerte influencia cultural inclinada hacia la improvisación, vivimos postergando todas las cosas. Mañana, pasado. ¿Y hablaste con el pastor? No, lo vi muy ocupado. Te estás justificando porque viste exactamente el momento en el cual podía ser atendido, pero quisiste darle la vuelta. Y así, en todo. En lo laboral, en lo financiero, en las relaciones. Si tú, escucha, si tú no le pones fecha de caducidad a tus sueños, el tiempo se la pondrá por ti. Así de simple. Tienes que definirle un tiempo a lo que estás planeando alcanzar. Entonces, ¿qué? ¿Sí nos vamos a casar? Pues ahí luego platicamos, ¿no? O sea, en 2 años te resuelvo, en 4, en 6, en 8, y así fueron novios 25 años. Planeación estratégica, ¿es o no es la persona? ¿Estamos convencidos o no? Y si no es, ¿para qué pierdes tu tiempo? Es que prefiero estar mal acompañado que solo. Imagínese. La planeación estratégica no solo nos va a ayudar a definir lo que queremos, también nos va a ayudar a definir el cómo alcanzarlo, dotándonos de un plan. Pero lo más importante es que dentro de esta etapa tenemos que definir el tiempo en el cual lo tengo que lograr. ¿En cuánto tiempo vas a estar en la siguiente etapa ministerial? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo vas a comprarte el departamento que siempre has querido? ¿En cuánto tiempo vas a sacar tu carro de agencia? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo vas a construir ese departamento en la parte de arriba de tu casa? Llevas años diciendo que lo quieres hacer. Ay, aunque sea un cuartito. ¡Años! Y lo que te pudo haber costado construir esa habitación, te lo gastaste en un Xbox. ¿Por qué? Porque de entrada no tenemos las prioridades bien definidas. Y seguimos arrastrando la vida. Y pensando que actuando de esa manera tendremos el fin que esperamos. Estamos equivocados. Hablar de reino e imperio
y llevar nuestra vida a un nuevo nivel, a una nueva dimensión en la cual sea evidente la obra de Dios en nosotros, requiere de toda nuestra disposición. Y por eso es tan importante que aprendamos a compartir nuestra visión, transmitir nuestra visión. No es fácil que otra persona vea lo mismo que tú ves. Para ello se requiere de paciencia, determinación y claridad en lo que quieres comunicarles que vean. No todas las personas ven las cosas como nosotros las vemos. Yo te lo puedo manejar a nivel liderazgo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Yo no estoy enfocándome en los barrotes. Yo estoy viendo lo que está más allá de los barrotes. Pero muchas personas que están junto a mí están viendo los barrotes. Porque el que alguien llegue a ver lo mismo que tú ves no es cosa fácil. No es algo sencillo. A mí me llama por eso mucho la atención Jeremías capítulo 1, que antes de que Dios lance al profeta Jeremías a un ministerio internacional, le pregunta: ¿qué es lo que ves? Y Jeremías le dice lo mismo que Dios está viendo. ¿Por qué? Porque si compartes la visión, compartes el destino. Porque estás compartiendo el espíritu. ¿Qué veo yo en mis líderes? ¿Mis líderes ven lo que yo veo en mis líderes? ¿Ven el ministerio como yo lo veo? ¿Ven la iglesia como yo la veo? ¿Ven las relaciones dentro de la iglesia como yo las veo? ¿Ven la estructura de la iglesia como yo la veo? ¿Ven el propósito de la iglesia como yo lo veo? ¿O dicen ver, aunque en realidad no ven? Porque es interesante, y este dibujo que tenemos proyectado en la pantalla nos dice bastante. ¿Qué es lo que está en la mente, en el espíritu y en el corazón de nuestro pastor cuando él nos habla acerca de su visión en la iglesia? ¿Trato a aquellos que están bajo mi autoridad como él me trata a mí? ¿Soy un reflejo de él? ¿Lo proyecto exactamente igual? Incluso podrían decir que uso sus mismas palabras. ¿Qué tan diferentes seamos? Es el nivel de distancia que hay entre nuestra visión. Porque posiblemente, aunque estamos caminando juntos y estamos caminando en acuerdo, lo pongo entre comillas, nuestros resultados son ineficientes, puesto que no estamos mirando lo mismo. Tú ves un problema, tú ves una persona conflictiva. Yo puedo ver quién te puede hacer la diferencia. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Porque de ahí parte todo. Y muchas veces no estamos viendo como deberíamos de ver. Algo importante que considerar es que ninguno de nosotros podrá tener la misma visión que nuestros líderes tienen hasta que decidamos mirar las cosas desde la misma perspectiva. Si yo me paro de este lado y quiero hacer el dibujo o el bosquejo de alguno de ustedes, esa impresión tendrá esta perspectiva. Si me muevo del lugar, aunque sea el mismo objetivo, la misma persona, el dibujo será completamente diferente porque tiene otra perspectiva. Entonces, para que podamos nosotros ser eficientes y eficaces en la entrega de nuestros resultados y alcanzar nuestros objetivos en unidad, necesitamos ver las cosas desde la misma perspectiva, desde el mismo lugar. Es como si te pusieras en mis zapatos y entonces vieras desde el mismo ángulo las cosas.
Y déjeme decirle una realidad, esto no es nada sencillo cuando estamos hablando de darle continuidad a una visión. ¿Por qué? Porque la gente quiere siempre hacer valer su opinión. Pero cuando estamos trabajando en una visión organizacional, en una estructura que busca alcanzar objetivos comunes, déjame decirte una realidad, tu punto de vista no es importante. Tienes que alinearte a la visión que está encauzando el propósito. ¿Me explico? Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Así que quiero invitarlo entonces a que abra su Biblia para que podamos profundizar en este gran concepto que nos va a ayudar a movernos, no solamente en razón de la dirección de la visión, sino nos va a enseñar cómo podremos consolidar la visión que Dios nos ha dado. Y le invito a que abra su Biblia en Primer Libro de Reyes, capítulo 5. Primero de Reyes, capítulo 5. Y quiero que tenga usted presente lo siguiente: todo proyecto, por modesto que parezca, tiene el potencial de convertirse en el gran impulso que haga que los sueños, por difíciles que parezcan, se comiencen a convertir en una realidad. No importa cuál sea el proyecto que estés emprendiendo, o si a tu parecer es demasiado pequeño, dale el valor que debe de tener y muy posiblemente ese proyecto pequeño se convierta en un gran impulso para hacer que tus sueños comiencen a hacerse una realidad. ¿Ok? Así que vamos allá, primer libro de Reyes, capítulo 5. Mire qué banquete nos tiene el Señor. Dice la palabra de Dios así. Primero de Reyes 5:1. El rey Hiram de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David. Así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje: tú bien sabes que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David: tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Salomón se encuentra en una toma de decisiones que van a colocar su gobierno en un nivel más alto que aquel que en un principio recibió. Y esa toma de decisiones está orientada hacia un crecimiento sustentable, un crecimiento que traiga estabilidad, un crecimiento que traiga consolidación a la visión del reino. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay algo bien importante que destacar en estos versos que leímos, y es que todo hombre en la tierra o todo hombre bajo el cielo tiene un tiempo en el cual debe de manifestar aquello que el cielo le ha dado la oportunidad de mostrar. Es decir, a todos en algún momento de nuestra vida nos llegará el momento de tomar decisiones trascendentes. Y ha llegado el momento de Salomón. Él tiene que decidir si va a dar el paso que lo lleve hacia un mayor nivel de grandeza o se queda estancado en su área de comodidad, porque él ya es un rey. ¿Para qué nuevos desafíos si ya es un rey? Se sienta en el trono de David. ¿Para qué pensar en algo que pueda ponerlo en cierto grado de inestabilidad, cierto grado de incertidumbre? ¿Para qué exponernos un poco a un área de riesgo si estoy tan cómodo ya aquí? Él ya es rey. La gente ante él dobla su rodilla. Está ocupando el trono del rey David.
Pero él tiene un anhelo, tiene un sueño. Su genética espiritual lo está llevando a ver las cosas de una forma mucho más amplias, mucho más grandes. Y entonces él sabe que ha llegado el tiempo en el cual él debe de poner en marcha el proyecto del templo para el Señor. Y él dice ahí en el verso 5: por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios. Diga conmigo: me propongo. Una vez más: me propongo. Otra vez: me propongo. Pregunta obligada: ¿qué te estás proponiendo alcanzar en los próximos años? Esta es una palabra clave y es sumamente importante, porque en esta palabra, me propongo, Salomón está diciéndome por lo menos tres cosas importantes que debo de considerar al momento de buscar alcanzar algo trascendente. Y la primera cosa es: ¿qué quiero? Me propongo. Y lo primero que va a definir es qué quiere. Quiere construir un templo, pero no un templo cualquiera. El templo más fantástico, genial, grande, impresionante en la historia de todo el género humano. Eso es lo que quiere. Pero debemos de ser realistas. Diga conmigo: realistas. Entonces surge una segunda interrogante. Él se está proponiendo hacer algo. Con eso me define lo que quiere. Pero para ser realistas y tener objetivos bien definidos, yo debo de responder a la pregunta: ¿qué tengo? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas por ahí andan en la búsqueda del príncipe azul o de la princesa rosa? Y la realidad es: ok, ya me dijiste qué quieres. Uno muy al estilo del Capitán América o Flash. ¿Qué ofreces? No, es que a mí me gustaría que mi pareja fuera un doctor en letras y pudiera escribirme un poema todas las mañanas. Y tú ni leer quieres. ¿Me explico? Entonces, esa palabra de me propongo me dice mucho acerca de la visión de un rey. La visión de un hombre que sabe lo que quiere, pero que también no vive construyendo sueños ni fantasías en las nubes. Es realista. Y él entonces tiene que definir qué quiere, pero qué tiene, para entonces poder determinar qué puede hacer. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? Y teniendo estas dos cosas claras, entonces tú sabrás qué puedes hacer. Pensemos en un proyecto de construcción. 100,000 pesos, ¿para qué le alcanzan? Ya tiene usted el terreno. ¿Para qué le alcanzarían 100,000 pesos? Podríamos construir un pequeño departamento de 8x4 con 100,000 pesos. ¿No alcanza? Eso dicen ustedes. Si no, las van a forrar de oro como Salomón. Sí, vamos, pongamos que no vamos a terminar con decorado y interceramic. O sea, el chiste es no pasar frío. ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Entonces me llama mucho la atención porque Salomón tiene una idea, y la idea es darle continuidad al sueño de su padre. ¿Qué tengo? Es ahí lo grandioso. Porque David es un hombre de legado. David
es un hombre que supo no solamente administrar su liderazgo, sino dejar un buen resultado para la siguiente generación. Escuche con atención lo que voy a decir. La vida de un líder será recordada no solo por lo que logró estando en dicha posición de privilegio, sino mayormente por lo que dejó cuando hubo terminada su labor. Eso es lo que deberíamos tener presente. Para mí no es tan impresionante lo que tú logres como líder, sino lo que dejas cuando te vas. ¿Qué dejas? Hay reyes tan malos que dejan destrucción, que dejan ruinas, que dejan deudas, que dejan problemas. Cuando dejes tu área ministerial, ¿qué vas a dejar? Como aquel de una sola mina, pues solo lo que me dieron, nunca hice más. O destrucción, o grandeza. Porque David, déjeme decirle que Salomón puede emprender sus proyectos porque David le dejó un legado. Vaya a primer libro de Crónicas, capítulo 22. ¿Qué quiere? Un templo enorme, precioso, impresionante, que tiene lo que su padre, el rey anterior, le dejó. Eso es legado. Primero de Crónicas 22. Y fíjese nada más que tremendo. Vamos a leer versos del 1 al 5. Entonces dijo David: aquí se levantará el templo del Señor, mi Dios, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Luego David ordenó que se reunieran a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe de ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso, lea conmigo, le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. ¿Cuál es la visión de un líder que desea dejar legado? Dejar ventaja, no problemas. Imagínense a David diciendo: no, yo ya me voy a morir, yo ni lo voy a ver, yo no lo voy a disfrutar. ¿Para qué junto oro? ¿Para qué junto plata? ¿Para qué junto bronce? ¿Para qué junto hierro? ¿Para qué le hago las cosas fáciles a Salomón? A mí me costó que le cueste a él. Visiones mediocres, estrechas, pobres. ¿Cuál es la visión que debería de permear nuestra forma de pensamiento? Facilitarle las cosas a aquellos que están bajo nuestra autoridad y no serles un problema. Esa debería ser nuestra visión. ¿Acaso usted no se sentiría alegre de poderle heredar a alguno de sus hijos un departamento? ¿Una casa? ¿Cuánto le está haciendo usted de ventaja a esa persona? Años. ¿Sí o no? David era un hombre de legado, un líder que estaba viendo mucho más allá de su propia comodidad. Sí, Salomón tenía que crecer, tenía que desarrollarse. No era el hombre que él hubiera querido que fuera, pero hacia allá iba. Tenemos muchas veces en el liderazgo personas que no son lo que quisiéramos que fueran. Pero escúcheme, un líder con visión puede ver que hacia allá van. Cuando tu visión es estrecha, corta, y miras demasiado cerca, tan cerca que no puedes ni siquiera enfocar los detalles, no ves el potencial de aquellos que bajo tu autoridad están, aun cuando al presente no son lo que tú quisieras que fueran. Entonces,
David dice: mi hijo es muy joven e inexperto. Mi visión es demasiado grande, mucho más amplia de lo que él puede manejar. Pero eso no me va a limitar para tener una planeación estratégica y que lo que yo quiero que finalmente se alcance, se logre. Fíjese nada más. Así que antes de morir, David le dejó todo listo. Brinque al verso 14. David le dice a Salomón: mira, hijo, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? David no es un hombre que da las cosas simplemente por darlas. David lo que da, lo da con esfuerzo. David podría haber tenido un dicho: si no duele, no sirve. Porque él mismo expresa: yo no le daré al Señor nada que no me cueste. Entonces David quiere impartirle su visión a Salomón y le dice: lo que le vas a dar al Señor, dáselo con sacrificio. Y dice el verso 14: mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro. Nada más el nivel de grandeza de este hombre. 33,000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. Te voy a hacer ventaja, pero nunca pierdas la visión de seguir creciendo. Hay líderes a los cuales tener ventaja les es un problema, porque entonces se estancan y dejan de tener una visión de crecimiento. Como lo tienen todo, como ya les es ventaja a un líder más grande, dejan de aspirar a nuevas cosas y dejan de esforzarse. Entonces aquí es claro: te voy a hacer ventaja, pero tú no debes de perder la visión de querer seguir creciendo. Y fíjese lo que continúa diciendo: también cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos, en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Después David le ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Diga conmigo: colaboraran con su hijo Salomón. Esta es la encomienda que como pastor tengo para esta congregación y para aquellos que escuchan mis palabras. La encomienda es que colaboren en pos de la visión. Tal vez no sea de tu completo agrado, pero si eres parte de esta casa y consideras tener un destino en este lugar, tú necesitas colaborar. Porque de otra manera no vamos a poder avanzar. Y dice la palabra del Señor que David le dijo: el Señor su Dios está con ustedes y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora pues busquen al Señor su Dios de todo corazón y con todo el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor, para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Pero considere lo siguiente: abra su Biblia en 1 de Crónicas 28. Versos del 11 al 13. Vea nada más la visión que hay en David y cómo lo único que debe de hacer Salomón es darle continuidad con una planeación estratégica. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Verso 19. Dijo David: todo esto ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras.
todo lo que recibía David de parte de Dios, lo daba. Lo comunicaba a aquel que habría de cumplir la siguiente etapa del propósito de Dios. Pregunta obligada: ¿tienes quien te suceda en la visión del propósito de Dios para tu vida? Ya estamos entrenando y capacitando a la siguiente generación que habrá de culminar el propósito para el cual nosotros fuimos alcanzados. Lamentablemente, muchas veces no estamos considerando que alguien más pueda hacer mejor lo que nosotros hacemos. Pero algo debes de estar presente, y es que por lo menos hay una persona que puede hacer lo que tú haces mejor que tú. Aceptar esta realidad no significa que devaluemos lo que hacemos. Significa que tenemos una visión clara acerca de qué es lo que podemos lograr con lo que tenemos. Además, David le dijo a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo. Aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Además, contarás con la ayuda, lea conmigo, voluntaria de expertos en toda clase de trabajos. ¿Sabe por qué viene el estancamiento en un ministerio? Porque deja de recurrir a los expertos. Le pongo un ejemplo bien sencillo. Compongo una canción. ¿Aquí quién escribe canciones? Nuestro hermano Isaías. Tiene un don de parte de Dios para escribirle al Señor sus versos. Necio sería que, teniendo un hombre del calibre de Jorge, que es un licenciado en jazz, egresado con el mejor promedio por generaciones de su escuela superior, siendo el número 1, yo no lo considerara para decirle: a esta letra ponle música. Necear. Pensar que la solución está en mí, todo en mí, porque yo recibí la revelación hasta de los acordes. Por favor. Oí a los arcángeles tocarlo. Necesitamos especialistas en el reino. Y hay quienes son especialistas en producir música. Pasa, Jorge, prodúcenos algo. A ver. Usted puede observar sus manos nada más, pero tiene un don de Dios, una habilidad que al paso de los años ha ido desarrollando. David sabía esto, y David dice: yo recibí por revelación el diseño, pero yo necesito que un especialista en el reino haga que la visión que tuve sea exacta. Porque si yo pongo a Samuel a recortar los papelitos, no saben lo que hará, porque ni recortar papeles bien lo va a hacer, se va a desesperar. Especialistas en el reino. Cuando estamos hablando de transiciones, a veces quisiéramos nosotros resolverlo todo, ajustarlo todo, e ignoramos que a nuestro alrededor hay especialistas en el ramo que nos pueden facilitar las cosas. Y al final, no es que brille Él, no es que brille Él, es que el propósito de Dios se cumpla. Entonces encontramos a Salomón diciendo: hay un proyecto
bien definido, ya sé qué quiero, sé qué tengo, sé qué puedo hacer, porque hubo un rey anterior a mí con una visión de legado. Y ese legado que me dio es mi ventaja. Y yo voy a utilizar esa ventaja para alcanzar el propósito de Dios. Entonces me voy a rodear de gente especialista. En primer libro de Reyes, capítulo 5, en el verso 6, Salomón parece que recuerda todo lo que acabamos de leer en Crónicas. Y entonces Salomón dice: ahora pues ordena que talen para mí cedros de Líbano. Mis obreros trabajarán con los suyos, y yo te pagaré por el salario que determines para tus obreros. Escuche, tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Podría poner a cualquiera a tumbar árboles, pero nadie lo hará con la maestría, con la eficacia, con la eficiencia que los sidonios lo pueden hacer. Y si los sidonios lo pueden hacer mejor que yo, ¿para qué me meto en eso? Mejor dedico mi capacidad a hacer lo que a mí me toca hacer y hacerlo bien, que es administrar un reino que va creciendo hacia imperio. Pongo al sidonio a que corte árboles. Dale música, porque es tu especialidad. Quiero que sea algo que pueda expresarse en la adoración, o quiero algo que transmita mucha energía y mucho gozo y mucha alegría. Puedo decirte cuál es mi idea, pero tú como experto sabrás si me quedé en los 70s o si es algo innovador. ¿Me explico? Salomón tiene una visión de excelencia. Y cuando tú tienes una visión de excelencia, lo primero que te das cuenta es que no lo puedes hacer todo tú. Necesitas especialistas. Imagínese usted que de repente su computadora se pasma y usted, sin saber siquiera qué hay dentro, la abre. Pues yo veo muchas cajitas. Tal vez necesite que la lave y se le ocurre pasarle un trapo húmedo mientras está todavía conectada. Necesita un especialista en su vida. El cuerpo de Cristo requiere de especialistas: contadores, abogados, maestros, doctores, gente que pueda hacer que la causa del reino alcance sus objetivos. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo: alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio. ¿Sabe cómo evalúo la vida de mis líderes en cuanto a su nivel de sabiduría? A cómo administran su autoridad. Quienes no sueltan su autoridad tienen temor y se estancan. Quienes sueltan la autoridad y hacen que otros crezcan son quienes están listos para nuevas etapas. Un hijo sabio que no quiere decir: no, yo soy el encargado y a mí me dejaron la tarea del templo y a ver, yo voy a cortar el árbol. ¿Se imagina? Entonces Hiram envió a Salomón este mensaje: he recibido tu petición y yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras. Mis obreros la transportarán desde el Líbano hasta el mar. Allí haré que la aten en forma de balsas para llevarla flotando hasta donde me indiques, y allí se desatará para que la recojas tú.
En las palabras de Hiram dice: te acercaste a la persona correcta, que hará que alcances tus metas al menor costo posible. Porque yo haré que esta labor de construcción no solo sea eficaz, serás eficiente, porque no desperdiciarás nada de la riqueza que te llegó como legado. ¿Podría Salomón al final haber dicho: ahí está el templo, y qué de toda la riqueza que te dejó tu padre? Pues ahí está. Desperdiciado, mal acabado, mal hecho, cero control de calidad. Ahí está. ¿Dónde está el presupuesto del Estado? Ahí está, en un puente, sin pintar, cayéndose. Ahí está. ¿Y cuántas veces así no es nuestra vida? Un resultado que nos costó más que el propio resultado, porque no tuvimos planeación estratégica. Hiram es un hombre con visión y dice: yo voy a darte todo lo que necesitas al menor costo posible, porque tu reino debe de caracterizarse no solo por ser eficaz, sino por ser eficiente, porque la eficiencia te dota de fuerza y capacidad de trascendencia. Entonces dice la palabra que en el verso 10: así que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba, y Salomón por su parte año tras año les entregaba a Hiram como alimento para su corte 20,000 cargas de trigo y 20,000 monedas de aceite de oliva. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Aleluya. Hiram y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó 30,000 obreros de todo Israel y los envió al Líbano en relevos de 10,000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Cuando yo leí esto, recordé el modelo que tuve para iglesia para niños, y veníamos de un modelo en el cual las maestras de los niños, los maestros, los pastores de niños, jamás pasaban tiempo en la congregación. Todo lo que hacían era llegar y dar clase. Cuando tomé la administración de la iglesia, el modelo debía cambiar. Y una de mis preocupaciones era que la gente que habría de ministrar fuera ministrada. Entonces comencé a convocar un gran staff de servidores para poderles dar espacio para ser ministrados. Puedo decirles que tenemos una membresía en cuanto a maestros y pastores infantiles semejante o proporcional al que posee una iglesia que nos gana 15 veces por número. Pero la visión es que todos puedan ser ministrados. A Salomón le interesaba que cortaran árboles, sí, pero su estrategia era: los enviaré un mes a trabajar, pero 2 estarán en su casa. Piensas en la gente que tienes bajo tu autoridad y cómo serles ventaja, cómo ayudarlos a que puedan desempeñar su liderazgo, pero dotándoles de las herramientas que les permitan ser eficaces, ser eficientes en lo que hacen. Y dice la palabra de Dios que la supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adoniram. Salomón tenía en las montañas 70,000 cargadores y 80,000 canteros. Además había 13,300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. Verso 17 dice: para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. Invierte en lo que será el cimiento de tu visión, para que mañana no tengas que llorar junto a los escombros de tu visión. Invierte en los fundamentos de tu visión. ¿Qué es lo que quieres? Salomón quería un templo espléndido, majestuoso, pero no reparó en gastos en sus cimientos. Dijo: quiero solo lo mejor para sostenerlo. Hay quienes viven de fachadas y quieren lo mejor en apariencia, pero no tienen algo bueno que realmente sustente sus sueños.
no tienen algo sólido, no tienen algo fuerte, porque no invirtieron en sus fundamentos. Entonces, Salomón nos enseña que para poderle dar continuidad a un sueño, cómo lo comienzas y cómo lo terminas es igual de importante. ¿Qué valor le das a los comienzos? Será el valor que le des a los finales. Y dice la palabra de Dios algo hermoso, y con esto voy a concluir. En el capítulo 6 de Primero de Reyes, dice el verso 1: Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo. Y añade la escritura: habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. El verso 7 dice: en la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas. Así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. Salomón nos está hablando del modelo divino en el cual cada uno de nosotros forma parte y es pieza clave de lo que Dios quiere construir. Pero lo más interesante lo encontramos hacia los versos adelante. En el verso 23 dice la palabra de Dios que Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 4,5 metros de altura. De una punta a otra, las alas extendidas del primer querubín medían 4,5 metros, es decir, cada una de sus alas medía 2,25 metros. Las del segundo querubín también medían 4,5 metros, pues los dos eran idénticos en tamaño y forma. Los querubines se miraban cara a cara, y estos podían mirar en sí el reflejo de sí mismos. La visión de una casa se consolida cuando puedes mirar en aquellos que te están presidiendo lo que eres. Mientras que tú no veas lo que eres y llegarás a ser en tu liderazgo, no estás participando de la visión. Tal vez te ves diferente, es porque no perteneces a la visión. Y dice la palabra de Dios: Salomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior del templo. Con una de sus alas cada querubín tocaba una pared, mientras que con sus otras alas se tocaban en medio del santuario. Luego Salomón recubrió de oro los querubines sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera. Talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Diga conmigo: querubines, palmeras y flores abiertas. Los querubines representaban la presencia de Dios. Las palmeras representaban la paz y la dicha que Dios estaba trayendo sobre el gobierno de Salomón. Y las flores abiertas hablaban del fruto, de ese nuevo amanecer, de ese nuevo nacimiento que habría de acontecer bajo la dirección de Salomón. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, su belleza lo inunda todo, su paz lo suple todo y nos da la certeza de tener fruto en aquello que emprendamos. El verso 30 dice: además recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo. El diseño del templo era majestuoso, porque no solamente había sido hecho con piedra de cantera, sino que además había sido forrado de cedro y el cedro cubierto de oro. Nos habla de la Trinidad manifestada en un solo Dios verdadero. La dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo, guardando y protegiendo el sueño de Dios. Concluye el capítulo 6 diciendo: 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo. Si queremos alcanzar nuestros sueños,
tenemos que definirles un tiempo. 7 años le llevó a él concluir la obra del templo. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a ti alcanzar lo que deseas? Y si era para ayer, entonces ¿qué estás esperando? Planeación estratégica. De la continuidad a los hechos con resultados eficaces, pero sobre todo eficientes. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.